A veces, la bondad llega del lugar menos esperado. Y a veces, salvar una vida te cambia la tuya para siempre. Esta es la historia de un hombre poderoso que lo tenía todo menos lealtad, de una esposa que envenenó a quien más debía amar, y de un repartidor humilde que sin saberlo salvó al hombre más peligroso de la ciudad. Y lo que pasó después nadie lo vio venir, porque cuando un hombre que vive en las sombras descubre quién realmente merece su confianza, el mundo entero tiembla. Chicago, 1962. La ciudad rugía, autos, sirenas, humo de fábricas, y en las sombras, hombres que movían el dinero que nadie quería contar. Uno de esos hombres era Vito Marconi, 48 años, cabello negro peinado hacia atrás, traje negro impecable, reloj de oro, anillo con diamante y una mirada que hacía que la gente bajara los ojos cuando lo veía pasar. Vito no era empresario, no legalmente, era jefe de una organización que controlaba los muelles, los bares, las apuestas, los préstamos. Todo lo que dejara dinero sucio en Chicago pasaba por las manos de Vito. Vivía en una mansión al norte de la ciudad, grande, con rejas altas, guardias en cada esquina. Nadie entraba sin permiso, nadie salía sin que Vito lo supiera. Vito estaba casado con Isabela. Isabela tenía 32 años, rubia, alta, curvas perfectas, vestidos caros, joyas que brillaban como estrellas y una sonrisa que engañaba a cualquiera menos a quien la conociera de verdad. Isabela no amaba a Vito, nunca lo había amado. Se había casado con él por el dinero, por el poder, por la vida de lujos. Pero había algo que Isabela amaba más que el dinero: su amante. Se llamaba Marco, socio menor de Vito, 30 años, guapo, ambicioso y lo suficientemente estúpido para creer que podía traicionar a Vito y salir vivo. Isabela y Marco llevaban 2 años encontrándose en secreto, en hoteles baratos, en departamentos prestados, planeando cómo quedarse con todo. Y el plan era simple: envenenar a Vito, despacio, sin que nadie sospechara, hacer que pareciera enfermedad natural. Y cuando Vito muriera, Isabela heredaría todo, y Marco tomaría el control de la organización. Simple, perfecto, mortal. Isabela empezó a poner arsénico en la comida de Vito, pequeñas cantidades, en el café de la mañana, en la carne de la cena, en el vino de la noche. Vito empezó a sentirse mal, cansancio, náuseas, dolor de estómago, pero lo atribuyó al estrés, a los negocios, a los años. Llamó a su médico personal. El médico lo revisó. Parece una úlcera, señor Marconi. Reduzca el estrés, coma mejor. Vito siguió el consejo, pero empeoraba. Isabela sonreía por dentro cada vez que lo veía debilitarse. Pero había un problema que Isabela no había considerado. Vito era desconfiado. Siempre lo había sido. Y aunque confiaba en su esposa más que en nadie, algo en su instinto le decía que algo no estaba bien. Una noche, después de cenar, Vito sintió un dolor más fuerte que nunca, como si algo le quemara por dentro. Las manos le temblaron. El sudor le corrió por la frente. Se levantó de la mesa, caminó al baño y vomitó violentamente. Isabela apareció en la puerta. ¿Estás bien, amor? Vito la miró a través del espejo y por primera vez vio algo en sus ojos que no le gustó. Algo frío, calculado. Estoy bien, mintió. Pero no estaba bien, y lo sabía. Esa noche, Vito no durmió. Se quedó despierto mirando el techo, pensando, calculando, y tomó una decisión. A la mañana siguiente, Vito le dijo a Isabela que tenía una reunión importante, que no volvería hasta tarde. «Te veo en la noche», dijo, besándole la frente. Isabela sonrió.
Pero Vito notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Vito salió de la casa, pero no fue a ninguna reunión. Fue a ver a un hombre, un químico que trabajaba para él, un hombre que sabía de venenos. «Quiero que analices esto», dijo Vito, entregándole una muestra de su propio cabello. El químico trabajó toda la tarde, y cuando terminó, le dio a Vito la noticia que esperaba, pero que no quería escuchar. «Tiene arsénico en el sistema, señor Marconi. Niveles altos. Alguien lo está envenenando». Vito sintió la sangre hervirle, pero mantuvo la calma. «¿Cuánto tiempo me queda? Si sigue consumiendo arsénico, semanas, tal vez días». Vito asintió. Pagó al químico, le dijo que no hablara con nadie y salió. Manejó por la ciudad sin rumbo, pensando, planeando. Sabía quién lo estaba envenenando. Solo había una persona con acceso constante a su comida, a su bebida, a su vida: Isabela. Pero necesitaba pruebas y, más importante, necesitaba un plan. Vito decidió seguir el juego, seguir comiendo lo que Isabela le daba, pero en cantidades pequeñas, y contrarrestar el veneno con tratamientos que el químico le preparó. Mientras tanto, investigaría. Descubriría con quién trabajaba Isabela, y cuando tuviera toda la información, actuaría. Pasaron 2 semanas. Vito seguía enfermo, pero estable. Isabela empezaba a impacientarse. El veneno no estaba funcionando tan rápido como ella esperaba. Una noche, Isabela decidió acelerar las cosas. Le puso una dosis más alta en el vino de Vito. Vito lo bebió. Y minutos después, el dolor fue insoportable, más fuerte que nunca, como si algo le arrancara las entrañas. Se levantó de la mesa tambaleándose. Isabela lo miró con ojos fríos. «¿Estás bien?». Vito no respondió. Caminó hacia su oficina, cerró la puerta y cayó al suelo. El dolor era tan fuerte que no podía moverse, no podía gritar, solo podía respirar con dificultad. Y en ese momento supo que Isabela había aumentado la dosis, que esta vez quería matarlo esa misma noche. Vito intentó levantarse, alcanzar el teléfono, llamar a sus hombres, pero no podía. El cuerpo no le respondía. Y entonces escuchó el timbre. Isabela abrió la puerta. Era un repartidor, joven, mexicano, con una gorra vieja y un uniforme desgastado. «Buenas noches, señora. Traigo la orden de comida china». Isabela frunció el ceño. «Yo no ordené nada». «Dice aquí esta dirección». «Pues está equivocado. Váyase». Isabela cerró la puerta en su cara. El repartidor se quedó ahí parado, confundido, mirando la orden. Era la dirección correcta. Y entonces escuchó algo, un gemido, bajo, débil, viniendo de dentro de la casa. El repartidor se acercó a una ventana lateral. Miró adentro y vio a un hombre tirado en el piso de una oficina, retorciéndose de dolor. El repartidor tocó la puerta otra vez, con urgencia. Isabela abrió furiosa. «¿Qué quiere ahora?». «Hay un hombre en el piso. ¿Necesita ayuda?». Isabela se puso pálida. «No sé de qué habla». «Lo vi por la ventana. ¿Está mal?». «Muy mal». Isabela intentó cerrar la puerta, pero el repartidor la detuvo. «Señora, si no me deja ayudarlo, voy a llamar a la policía». Isabela calculó rápido. Si venía la policía, si llevaban a Vito al hospital, analizarían su sangre, descubrirían el arsénico. Todo se vendría abajo. Pero si dejaba entrar al repartidor, tal vez podía controlarlo. «Está bien, pase». El repartidor entró, corrió a la oficina, vio a Vito en el suelo, pálido, sudando, al borde de la inconsciencia. «Señor, ¿me escucha?». Vito abrió los ojos con dificultad. Miró al muchacho, un desconocido, nadie importante. Pero en ese momento, ese nadie era su única esperanza. «Ayuda», susurró Vito. El repartidor volteó hacia Isabela. «¿Necesita un doctor, ya?».
No, dijo Isabela, solo está borracho, se le pasará. El repartidor la miró incrédulo. Esto no es borrachera, esto es envenenamiento. Isabela se puso rígida. ¿Qué dijo? Mi padre murió así. Lo envenenaron en México. Reconozco los síntomas. El repartidor sacó su radio portátil. Voy a llamar una ambulancia. Isabela sacó una pistola de un cajón. Baje eso. Ahora. El repartidor se quedó congelado. Señora, este hombre necesita ayuda. Este hombre es mi problema, no el suyo. Déjelo y váyase. El repartidor miró a Vito, luego miró a Isabela, y tomó una decisión. Se lanzó contra Isabela. La pistola se disparó. El balazo rozó el hombro del repartidor, pero no lo detuvo. Forcejearon. La pistola cayó. El repartidor la pateó lejos. Isabela gritó. «¡Marco! ¡Marco! ¡Ayuda!». De otra habitación salió Marco, el amante, el cómplice, con otra pistola. Pero antes de que pudiera apuntar, Vito, usando sus últimas fuerzas, alcanzó la pistola que había caído cerca de él y le disparó a Marco. Marco cayó, muerto antes de tocar el suelo. Isabela gritó, corrió hacia la salida. El repartidor la alcanzó, la tumbó, la inmovilizó. Y Vito, desde el suelo, con la pistola todavía en la mano, le dijo con voz débil, «Llama a mis hombres. El número está en mi bolsillo». El repartidor obedeció, llamó, y minutos después la casa se llenó de hombres de traje negro. Llevaron a Vito al hospital, privado, discreto, de los que no hacen preguntas. Los doctores le limpiaron el arsénico del sistema, le salvaron la vida. Y el repartidor esperó afuera, sin saber qué hacer, sin entender en qué se había metido. 3 días después, Vito despertó. Los doctores le dijeron que iba a vivir, que el repartidor le había salvado la vida. «¿Dónde está?», preguntó Vito. «Afuera, ha estado esperando». «Tráiganlo». El repartidor entró nervioso. Vito lo miró desde la cama. «¿Cómo te llamas?». «Luis, señor». «Luis, ¿sabes quién soy?». Luis asintió. «Después de todo esto, sí». Vito sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Me salvaste la vida». «¿Por qué?». Luis se encogió de hombros. «Porque era lo correcto. ¿Sabías que si me ayudabas te convertías en enemigo de mi esposa?». «No pensé en eso. Solo vi a un hombre que necesitaba ayuda». Vito guardó silencio. Luego habló. «Tengo una deuda contigo, una que nunca podré pagar». «No me debe nada, señor. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No», dijo Vito. «Cualquiera hubiera cerrado los ojos. Tú los abriste». Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a sorprender. Vito le hizo una oferta a Luis. «Quiero que trabajes para mí». Luis negó con la cabeza. «Señor Marconi, con todo respeto, yo no soy de ese mundo». «Lo sé, y por eso te quiero cerca, porque todo mi mundo está lleno de gente que me traicionaría por dinero, y tú me salvaste sin esperar nada a cambio». «No puedo, señor. Tengo familia, trabajo honesto, no quiero problemas». Vito asintió. «Entiendo, pero déjame ayudarte. ¿Dónde trabajas?». «Reparto comida. Gano $30 a la semana». «¿Y tu familia?». «Mi esposa, 3 hijos. Vivimos en un departamento pequeño». Vito pensó. «Te voy a dar un negocio, un restaurante, limpio, legal. Lo pongo a tu nombre. Tú lo manejas. Ganas bien. Y tus hijos crecen con un padre que tiene algo propio». Luis lo miró incrédulo. «¿Por qué haría eso por mí?».
porque me salvaste la vida cuando no tenías que hacerlo. Y ese tipo de bondad es rara, tan rara que cuando la encuentro, la protejo. Luis no sabía qué decir. Piénsalo, dijo Vito. No tienes que responder ahora. Luis salió del hospital con la cabeza dando vueltas. 2 semanas después, Vito salió del hospital completamente recuperado. Lo primero que hizo fue ocuparse de Isabela. ¿No la mató? Eso hubiera sido demasiado fácil. En lugar de eso, la dejó sin nada. Le quitó todo, la casa, el dinero, las joyas, todo. La mandó de vuelta a las calles de donde había salido, con nada más que la ropa que traía puesta. «Rogaste por lujos», le dijo Vito la última vez que la vio. «Ahora ruega por sobrevivir». E Isabela desapareció en la ciudad, rota, arruinada, destruida. Vito limpió su organización, descubrió quién más estaba involucrado con Marco y se deshizo de todos. Pero a Luis no lo olvidó. Un mes después, tocaron la puerta del departamento de Luis. Era uno de los hombres de Vito, con papeles. «El señor Marconi manda esto». Eran las escrituras de un restaurante en el centro de Chicago, a nombre de Luis Ramírez. Luis fue a ver el lugar. Era hermoso, grande, bien ubicado, equipado, listo para abrir. Y en el mostrador había un sobre, dentro una nota de Vito. «Esto es tuyo, sin condiciones, sin deudas, solo mi agradecimiento. Si alguna vez necesitas algo, llama a este número. Vito». Luis lloró, porque nunca había tenido nada propio y ahora tenía un negocio, un futuro, una oportunidad. Abrió el restaurante 2 meses después. Lo llamó la segunda oportunidad. Trabajó día y noche. Su esposa cocinaba, sus hijos ayudaban después de la escuela, y el negocio creció, lento pero seguro, porque la comida era buena, el servicio honesto, y la gente lo notaba. Vito nunca pidió nada a cambio, nunca fue a cobrar favores, solo mandaba flores cada año en el aniversario de la noche que Luis lo salvó. Y Luis nunca olvidó que su vida cambió porque hizo lo correcto, porque cuando vio a un hombre en el suelo, no cerró los ojos, los abrió. Pasaron los años. El restaurante se convirtió en cadena. Luis se volvió exitoso. Sus hijos fueron a la universidad. Su esposa vivió cómoda. Y todo porque una noche decidió ayudar a un extraño. Vito también cambió. Después de la traición de Isabela, se volvió más cuidadoso, más selectivo. No confiaba fácilmente. Pero cuando necesitaba recordar que todavía existía bondad en el mundo, pensaba en Luis, el repartidor que arriesgó su vida por un desconocido sin esperar nada a cambio. Un día, 20 años después, Vito enfermó. Cáncer terminal. Los doctores le dieron 6 meses. Vito arregló sus asuntos, dejó todo en orden y antes de morir hizo una última visita. Fue al restaurante de Luis. Ya no era el pequeño lugar del centro. Ahora era una cadena de 10 restaurantes, exitosa, próspera. Luis estaba en la cocina cuando le avisaron que Vito Marconi estaba en el comedor. Luis salió limpiándose las manos. Vio a Vito, más viejo, más delgado, pero todavía con esa mirada que lo hacía ver todo. «Señor Marconi». «Luis, ¿cómo estás?» «Bien, gracias a usted». Vito negó con la cabeza. «No, gracias a ti. Yo solo te di un espacio. Tú lo llenaste con trabajo honesto». Se sentaron a una mesa. Comieron, hablaron, de la vida, de los hijos, del tiempo. Y antes de irse, Vito le dijo a Luis: «Quiero que sepas algo. Esa noche que me salvaste, no solo me diste más años de vida, me diste fe. Fe en que todavía existe gente buena, y eso vale más que todo el dinero que he ganado». Luis sintió los ojos humedecerse. «Fue un honor conocerlo, señor Marconi». Vito sonrió. «El honor fue mío». Y se fue. Luis nunca lo volvió a ver,
Vito murió 6 meses después, en paz, rodeado no de la familia que lo traicionó, sino de los pocos leales que le quedaban. Y en su testamento había una última sorpresa. Le dejó a Luis una suma de dinero, suficiente para que sus hijos nunca tuvieran que preocuparse. Y una nota. Gracias por enseñarme que la lealtad más grande no viene de quien te debe todo. Viene de quien no te debe nada, pero aún así se queda. Cuida a tu familia. Sigue siendo el hombre que fuiste esa noche. Vito. Ahora que ves lo que pasó, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio y eso te cambió la vida? ¿O has sido la persona que recibió ayuda de un extraño? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien más necesita recordar que hacer lo correcto siempre vale la pena. Ahora terminemos la historia. La historia de Luis y Vito se convirtió en leyenda en ciertos círculos de Chicago. No la leyenda de violencia y traición, sino la leyenda de cómo un hombre poderoso aprendió que la verdadera lealtad no se compra, se gana, y de cómo un repartidor humilde cambió su destino haciendo lo correcto en el momento correcto. Luis enmarcó la última nota de Vito, la colgó en su oficina, y cada vez que sus hijos le preguntaban sobre ella, Luis les contaba la historia completa. ¿Entonces el señor Marconi era malo?, preguntaban. Luis pensaba antes de responder. Era un hombre complicado. Hacía cosas malas, pero también tenía honor, y cuando encontró bondad genuina, la protegió. Eso no lo hace bueno, pero lo hace humano. ¿Y tú no tuviste miedo de ayudarlo? Tuve mucho miedo. Pero el miedo no es excusa para cerrar los ojos cuando alguien necesita ayuda. Si esperas a no tener miedo para hacer lo correcto, nunca lo harás. Y esa lección Luis la pasó a sus hijos, y sus hijos la pasaron a los suyos. Que hacer lo correcto no siempre es fácil, no siempre es seguro, pero siempre vale la pena, porque nunca sabes cómo un acto de bondad puede cambiar no solo la vida de quien ayudas, sino también la tuya. Escúchame bien. Esta historia tiene varias lecciones brutales. Primera lección. La traición siempre viene de quien más confías. Vito lo tenía todo. Poder, dinero, respeto. Pero lo que casi lo mata no fue un enemigo. Fue su esposa, la persona que dormía a su lado, la que le decía que lo amaba. Si alguien cercano te está envenenando, no siempre es con arsénico. A veces es con mentiras, con engaños, con palabras dulces que esconden intenciones oscuras. Mantén los ojos abiertos. Confía, pero verifica. Segunda lección. La verdadera lealtad no se compra. Vito tenía docenas de hombres en su nómina, gente que le debía todo. Pero cuando estuvo en el suelo muriendo, ninguno de ellos estaba ahí. Quien lo salvó fue un extraño, alguien que no le debía nada. Las personas que te son leales porque les pagas no son leales, son empleados. La lealtad real viene de quien se queda sin esperar recompensa. Tercera lección. Hacer lo correcto puede cambiar tu destino. Luis pudo haber seguido caminando. Pudo haber ignorado los gemidos. Pudo haber dicho, no es mi problema. Pero no lo hizo. Arriesgó su vida por un desconocido. Y ese acto de bondad le dio un futuro que nunca hubiera imaginado. No hagas lo correcto esperando recompensa, pero entiende que el universo tiene formas misteriosas de devolverte lo que das. Cuarta lección. El poder no es lo mismo que la fuerza. Vito era poderoso. Controlaba una ciudad entera, pero cuando lo envenenaron, todo ese poder no valió nada. Lo que lo salvó fue la bondad de un repartidor.
El verdadero poder no está en cuánta gente te teme, está en cuánta gente te ayudaría si estuvieras en el suelo. Quinta lección. La venganza tiene muchas formas. Vito pudo haber matado a Isabela. Hubiera sido fácil, justificado, esperado. Pero no lo hizo. La dejó viva, pero destruida. Le quitó todo lo que amaba y la obligó a vivir con las consecuencias de sus acciones. A veces, la peor venganza no es matar a quien te traicionó. Es dejarlos vivir sabiendo lo que perdieron. Recuerda lo que dice la Escritura. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Luis venció el mal con el bien. Vio maldad, vio peligro, vio una situación donde hubiera sido más fácil irse, pero eligió el bien. Y ese bien venció todo. Si hoy estás en una situación donde puedes ayudar a alguien, pero te da miedo, donde sabes lo correcto, pero es difícil, donde tienes la oportunidad de ser bondadoso, pero es más fácil ser indiferente. Recuerda a Luis. Luis no era fuerte, no era poderoso, no era rico. Era un repartidor con familia que mantener y problemas que resolver. Pero cuando vio a alguien en el suelo, no calculó riesgos, no pensó en consecuencias, solo actuó. Y esa acción le dio un futuro que nunca hubiera tenido. Porque al final del día, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto poder acumules, lo que importa es qué haces cuando nadie te está viendo. ¿Cómo actúas cuando no hay recompensa garantizada? ¿A quién ayudas cuando no tienes obligación de hacerlo? Eso es lo que te define. No tu cuenta bancaria, no tu título, no tu posición, sino tu carácter, cuando nadie te está midiendo. Y así fue como un repartidor humilde le enseñó a un jefe mafioso la lección más importante de su vida: que la lealtad real no se compra con dinero, se gana con acciones, y que a veces la persona más poderosa en una habitación no es quien tiene la pistola, es quien tiene el corazón para hacer lo correcto, aunque le cueste todo.